¿A alguien le interesan realmente los homicidios, los robos y las violaciones que hay en la sociedad? Y a veces soy pesimista y digo, no, creo que no le interesa a nadie. ¿Y por qué? Fíjense ustedes, este discurso que tenemos nosotros es el mismo discurso que cunde a lo largo y a lo ancho de toda América Latina. Baja de Estados Unidos y cunde a lo largo de toda América Latina. Y América Latina tiene situaciones de violencia sumamente dispares, muy diferentes, muy diferentes. Hoy México está viviendo una verdadera masacre terrible. Si vamos a Centroamérica, Guatemala, Salvador, Honduras, tiene el fenómeno de las maras, que es un fenómeno de altísima violencia homicida. Colombia, bueno, dicen que están conteniendo, pero la vida en Colombia, tradicionalmente desde el 48, que se armó el Bogotazo hasta hoy, vale poco, da la impresión de que se va normalizando. Venezuela no sabemos exactamente lo que pasa, porque hay una lucha política interna que unos dicen que sube, otros dicen que no sube, no lo sé, pero de cualquier manera no está muy tranquila. Brasil tuvo siempre, desde hace mucho, dada su estratificación social, extensión de territorio, población marginada, etcétera, un índice de homicidios de cerca del 30 por 100.000, que es un índice muy alto, anual. En los últimos años ha bajado al 20 por 100.000. Es decir, ha bajado un tercio el índice nacional de homicidios. Nosotros, Uruguay, Argentina y Chile, y podría hasta sumar Bolivia en algún sentido, tenemos los índices de homicidios más bajos de toda la región. Lo cual no tiene por qué hacernos sentir felices y salir con una matraca a la calle a celebrar, no, de ninguna manera. Lo que verifico con esto es que con índices de violencia totalmente diferentes, algunos gravísimos, otros más o menos normales que podemos intentar hacer bajar, el discurso mediático y la construcción mediática de realidad es la misma. Entonces, no es que esta construcción mediática de realidad responde a particulares realidades de violencia. No le importa cuál es la realidad de la violencia, hace el mismo discurso, hace la misma construcción de la realidad. Entonces queda claro que esto es una manipulación política. Ahora vamos a los muertos. Está bien. ¿Qué pasa? Les decía que Brasil mantiene un índice de un 20 por 100.000, que es alto, pero bajo un tercio. Nosotros comenzamos el siglo con un índice de 8.5 por 100.000, hoy lo tenemos en 5, algo, 5,5 más o menos, 5,8, es decir, hemos bajado casi un 30% en el curso de la primera década de este siglo. ¿Cuáles son los índices de los países que, bueno, están, si me fijo, Canadá y algunos países de Europa están en el 2-3 por 100.000, que sería el índice ideal que tendríamos que alcanzar nosotros? Bueno, no vamos a evitar nunca que haya algún homicidio en la sociedad, no lo evita ninguna sociedad, pero bueno, el objetivo sería más o menos ponernos a tono con esas sociedades centrales que tienen, sabemos por experiencia, y no somos una región patológica en el mundo, las reglas también sociales también rigen para nosotros, que la curva de homicidios de un país se invierte en relación al ingreso per cápita y en relación a la distribución del ingreso, es decir, el coeficiente de Gini. Datos que reporta la CEPAL como positivos en la región en los últimos 10 años. En consecuencia, necesariamente coincide el
el informe económico de la CEPAL con los datos estadísticos que tenemos respecto de la baja de homicidio conforme a la experiencia mundial de todos los tiempos. Quiero aclarar que la ciudad de New York tiene un índice de homicidios de 8.5, es decir, es un índice mayor que el nuestro. ¿Por qué? Con semejante aparato punitivo y con semejante ingreso per cápita, por la distribución. Y por otro fenómeno, el ejercicio del poder punitivo tiende a reproducir conducta violenta, no a prevenirla. Y introducir a un sujeto en una cárcel, no podemos soñar que vamos a suprimir la prisión y va a desaparecer la prisión en un rato, aunque temo que desaparezca, pero por otras razones. Temo que la prisión antes del final de este siglo sea reemplazada por el control electrónico de conducta. Un chip abajo de la piel y nos controlan, sensación dolorosa si nos salimos de la programación, etc. Pero bueno, ese es otro tema. Y introducir a un sujeto en una institución total como es una prisión es condicionarlo a un fenómeno inevitable de deterioro. Que se pueda temperar todo lo que se quiera, nunca suprimir del todo. Nosotros en nuestra vida libre hacemos más o menos lo que queremos cuando nos dejan, bueno, nos levantamos una hora, comemos, administramos nuestra vida. En la prisión, no, la vida, hay que manejar una masa humana, la vida tiene que ser administrada, es como un internado de niños. Es decir, la prisión necesariamente condiciona una actividad, una actitud regresiva, nos vuelve a la adolescencia o a la infancia, sin contar con que al sujeto lo exime de las obligaciones que tiene en la vida libre, ¿no? En la vida libre no tiene que trabajar, mantener la familia, etcétera. El que está en la prisión, no puede hacer nada de eso, todavía le exige a la mujer que le lleve el paquete, porque estoy acá, porque salí a buscar algo, tuve este accidente, que está desgraciada, todavía estoy aquí por un accidente, que salí a buscar algo y esta no me trae el paquete. Es decir, el orden de valores de la sociedad carcelaria, como hablaba el pobre Lito Neumann, es un orden de valores raro, que no tiene nada que ver con el de la sociedad libre. Cobran valor cosas que en la sociedad libre no les otorgamos valor, o les otorgamos valor mucho menor, por supuesto. Sin contar con que incluso condiciona una agarofobia, es decir, una fobia a los espacios abiertos. El que sale de todo un tiempo de la prisión tiene miedo de caminar por la calle, ¿no? Sin contar con que mientras uno está en la prisión hay avances tecnológicos que uno no sigue, entonces sale destemporizado, por así decir. Y por otra parte, la prisión se le incorpora al sujeto cuando entra en la población penal a un grupo, que será el grupo de la mesada, el grupo de los estafetas, el grupo de los escruchantes, no sé. Pero dentro de la prisión, y bueno, se le exigen las demandas de los roles de grupo, ¿no? Tiene que responder a eso, porque si no los otros se enojan, tienen una facada en el baño. De modo que es una especie de entrenamiento de fijación de roles desviados. Se puede atemperar, sí, todo lo que se quiera, se puede ofrecer un tratamiento de la vulnerabilidad, una terapia de la vulnerabilidad, etcétera, pero básicamente la institución prisional tiene esas características estructurales negativas. Entonces, el uso abusivo de la prisión reproduce. Es decir, hay desviaciones primarias en que la intervención punitiva condiciona desviaciones de conductas secundarias más graves y condiciona verdaderas carreras criminales. Eso lo sabemos desde hace 50 años, 60. No me lo dijo Marx esto, sino los sociólogos norteamericanos del interaccionismo simbólico, de la fenomenología, etcétera. Por eso el abuso prisional en los Estados Unidos, claro que condiciona esto, sin lugar a dudas, a lo cual suma esto que hay un bajón en el nivel de vida de todo el grupo familiar del prisionizado. Hay una prohibición de coalición con el grupo, cuidado que hay unos que metieron presos.
Y nosotros lo vemos en la vida común y corriente. Si nos viene a buscar cualquiera de nosotros, la policía acá se nos lleva con las manitos juntas, los vecinos comentan, por algo será, ¿qué hizo? Empiezan las viejas, las malas juntas, ¿no? Bueno, es así, es contaminante, es estigmatizante, aunque no nos condenen por nada, nos suelten al rato, bueno, no importa, pero bueno, por algo lo llevaste, debe andar en algo. Es estigmatizante el contacto con el ejercicio. Pues el poder punitivo, no digo que no haya que manejarlo, pero hay que manejarlo con mucho cuidado, hay que manejarlo en casos graves, hay que manejarlo en casos que evidentemente hay bienes jurídicos fundamentales en juego, etcétera. Pero previene, no previene nada. Por favor, no previene nada. No, porque se asusta el criminal. Cuidado, estamos traspolando una experiencia cotidiana personal de cada uno de nosotros a un fenómeno que no tiene absolutamente nada que ver. Estamos traspolando la experiencia de que no estaciono el auto en lugar prohibido pues se lo va a llevar la grúa, con la decisión que toma un sujeto que quiere matar a toda la familia. ¿Alguien cree que ese sujeto, antes de matar, si está tan loco que decide matar a toda la familia, va a abrir el Código Penal como un menú de restaurante para ver cuánto le va a costar, si le va a costar 5 años más, 5 años menos? Y si además ese desgraciado no quiere matar a toda la familia, sino que es un tipo que se llena de dinamita, se mete en el medio de una multitud y se vuela porque cree que va a llegar al paraíso, ¿alguien cree que es conveniente en ese momento para disuadirlo, alcanzarle el Código Penal? Yo por lo menos no me arrimo. No, cuanto más grave es el hecho, menos poder disuasorio puede tener la punición. Las sanciones, pero todo el derecho, no el penal, sí, claro, todo el derecho normativo tiene una sanción y nos va condicionando conducta. Sí, pero bueno, pagamos el alquiler porque si no nos van a desalojar, bueno, pagamos el teléfono porque lo cortan, no tiene nada que ver con el derecho penal, eso ni con lo punitivo. Bueno, sí, pero eso es en función de todo el derecho. Pero ya cuando se pasa un límite de hechos de semejante gravedad, no, por favor, eso no tiene absolutamente ningún poder de disuasión, no que tiene poder de disuasión. Llegamos tarde, llegamos para canalizar venganza, para canalizar bronca, bueno, más o menos tranquilizamos, pero no prevenimos. ¿Y por qué digo que a nadie le importa? Que a veces creo, y con esto termino, que a nadie le importa los muertos. Hay algo terrible. Lo terrible es que nadie estudia la violencia en la realidad social. ¿Creen ustedes que nosotros tenemos en el país, dado el bajo índice de homicidios que tenemos un universo de homicidios que no es muy grande? Calculo que serán 2.000 y algo, 3.000 menos de 3.000 por año, no lo he sumado, lo de todo el país, pero no es un índice de homicidios muy alto. Sería muy fácil tomar algo que hicimos en la ciudad de Buenos Aires, donde teníamos en el año 2010 un universo de 170 homicidios. Hicimos 20 preguntas sobre cada homicidio y fuimos a ver los 170 expedientes y registramos los 20 datos, siempre y cuando estuvieran en el expediente, claro, sino los que había en el expediente. Lo cual nos permitía hacer un cuadro de la violencia en la ciudad. No sería difícil hacer eso en todo el país. Sabríamos, bueno, qué clase de homicidios son, qué motivación tienen, qué características tiene el victimario, qué características tiene la víctima, cuáles son los riesgos de victimización, cuáles son los momentos de más alto riesgo de victimización. Sabríamos cuáles son los grados de instrucción, sabríamos las fajas etarias comprometidas. ¿Saben que nadie lo hizo? Es decir,
No estoy proponiendo investigaciones de campo sofisticadas, donde haya que hacer encuestas que cuestan dinero, flujos de casos, el free cases, que qué sé yo, que vienen todos algunos chantas a cobrar cualquier cantidad de dinero por hacer esas cosas. No, estoy hablando de cosas que sean una cosa grosera, que ni es una investigación sociológica en definitiva, es nada más que una investigación exploratoria para establecer un cuadro de situación. No está hecha. No estaba hecha en la ciudad de Buenos Aires, y en el país menos. No está hecha. Me pregunto qué se puede prevenir si no se conoce. ¿Qué resultado nos dio la ciudad de Buenos Aires? El resultado que nos dio en 2010, estoy hablando, en 2011 lo estamos relevando en este momento. Nos dio que los homicidios se concentran en 4 comunas de la ciudad, que son la franja sur, la media luna sur de la ciudad, en aproximadamente una faja de 500.000 habitantes. La ciudad tiene 2.800.000, 3 millones de habitantes. Ahí el índice de homicidio sube a 8 y algo, es decir, no, 11 y algo. En el resto de la ciudad el índice de homicidio es de 3 por 100.000, es decir, estamos en el nivel de Europa en el resto de la ciudad, o de Canadá. En esa faja, donde aumentan los homicidios hasta el 11,5, lo que verificamos es que los pobres se matan entre ellos, que no salen los pobres a matar a los ricos ni a la clase media del resto de la ciudad, primera cosa. Segunda cosa que verificamos, fajas etarias. ¿Cuál es el índice de homicidios cometidos por chicos entre 16 y 18 años, que son la gran piedra del escándalo, etcétera? 2 sobre 170. Es decir, un número que sí es insignificante, no es capaz de causar ninguna alarma. Sí, más de 50 años tenemos unos cuantos, entonces quiere decir que cuidarse más de los veteranos que de los adolescentes. Grupos migratorios, étnicos, del racismo, etcétera, los bolivianos, etcétera. Ningún boliviano autor de homicidio, 2 víctimas, autor de ninguno. En fin, podría decir otra cantidad de cosas más. Sigue predominando en la ciudad de Buenos Aires el homicidio entre conocidos. Hay un alto índice de homicidio intrafamiliar, no domina, pero hay 16-17% de homicidio intrafamiliar, conflictos intrafamiliares. Es decir, es un panorama que no tiene nada que ver con lo que nos muestra la construcción mediática de la realidad. Pero es lo que necesitamos como primer intento exploratorio para decir vamos a hacer prevención en serio, porque de lo que se trata no es de llegar a recoger el muerto, después que está muerto llegamos con la cochería nosotros con el proceso penal. No, se trata de que el muerto no esté muerto, hacer prevención. Bueno, la orfandad no se destina un solo peso a investigación de campo. Insisto, ¿cómo es posible prevenir lo que no se conoce? Un programa de prevención criminal es como un programa de prevención médica. Bueno, tengo que ver cuáles son las patologías más frecuentes, tengo que ver cuáles son las patologías más graves, y apuntar los cañones hacia ese tipo de patologías, apuntar el presupuesto, no tengo presupuesto que siempre va a ser limitado a ese tipo de patologías. De lo contrario, si no tengo ese marco de situación, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comprar? ¿Helicópteros para prevenir violaciones? No sé. ¿O voy a comprar lo que vende mi cuñado? Ese es el grave problema. Si no sé cuáles son los conflictos básicos que hay detrás de determinada violencia, porque no conozco la motivación de los homicidios, ¿cómo voy a hacer prevención primaria tratando de encarar los conflictos básicos? Y si no sé dónde se me concentran y cómo es la forma de prevención policial, ¿cómo voy a hacer prevención secundaria policial si no sé dónde concentrar personal y sobre qué concentrarlo? Bueno, esto es lo que a veces me pone depresivo, y en los momentos de baja digo, bueno, a nadie le importan los muertos.
Porque claro, el problema es saber qué violencia tenemos para prevenirla. De modo que hay dos cosas, en síntesis, sobre la pregunta fundamental. Hay una realidad, sí, que parece que a nadie le importa, y hay una manipulación política que parece que le importa a todos. Esa sería la respuesta a la pregunta fundamental. Muchísimas gracias.